Estamos aquí un poquito de cada que me salgo de la sesión, pierdo señal con ustedes. Permítame un segundito, ya les empiezo a proyectar la presentación. Ya, listos, estimados. Disculpen. Ahorita, como les digo, estoy con una computadora nueva, entonces me estaba un poquito desorientando. Pero, ok, vamos a iniciar con la introducción a los primeros auxilios. En esta clase, ¿qué es lo que vamos a ver? Una introducción de todos los temas que vamos a ver en estos 5 módulos. Al referirse a una introducción, es más que todo, el punto es causar una curiosidad en ustedes, causar esas ganas de querer conocer más, esas ganas de poder solucionar los problemas. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, estas clases tienen que ser muy dinámicas para que no se tornen tediosas, para que incluso ustedes puedan retener con mayor facilidad el conocimiento. Ok, entonces, yo sí les voy a pedir la participación de todos los presentes cuando les solicite que respondan preguntas, que me participen en la clase, por favor. Así que vamos a empezar. Primero, quiero que ustedes me digan qué entienden por primeros auxilios, qué es lo que se les viene a la mente cuando yo les digo que vamos a ver primeros auxilios. Si desean, pueden escribir en la cajita, en el chat de todos, y yo voy leyendo, y así de a poquito vamos formando el concepto de los primeros auxilios. Empecemos, por favor. Tengo 35 personas conectadas, sin contar al coordinador ni a mí. Somos 33. Mínimo debo tener unas 30 respuestas en la cajita de los mensajes. Ok, Sol nos pone que es una asistencia inmediata. Flor nos comenta que es auxiliar a las personas en urgencia o emergencia. Auxiliar a una persona. Nos comentan que también serían acciones básicas y rápidas para salvar una vida. Prevención. Prevención al auxilio de emergencias, los primeros minutos de ayudar ante una emergencia, ayudar a una persona,
ayudar a una persona en un estado de emergencia inmediato, acciones que se realizan cuando una persona se encuentra mal de salud o situaciones parecidas. Ayudar ante una emergencia o urgencia, atención inmediata, prioritaria, auxiliar a las personas, auxiliar a alguien para salvarle la vida, brindar ayuda inmediata a una persona que haya sufrido un accidente, acciones rápidas y efectivas. Ok, todo lo que me acaban de comentar están todos en lo correcto, ¿sí? Y algo que sí quiero que lo tengamos muy presente era que la mayoría me dijeron una atención rápida, una atención inmediata, y es en eso en lo que nos vamos a enfocar, que los primeros auxilios son estos, son una atención rápida, una atención inmediata. Entonces, para empezar con la clase, ¿qué es lo que quiero lograr con ustedes en este módulo en general? En lo que hace referencia al curso de los primeros auxilios. Primero, que sepa comprender qué son los primeros auxilios y la importancia de los mismos. Segundo, reconocer las situaciones de emergencia, las más comunes. Como les comenté, lo que vamos a ver en estas 5 clases es eso. Las situaciones de emergencia más comunes, las que con mayor frecuencia se presentan en la vida cotidiana. Aprender principios básicos para actuar de forma segura y eficaz y practicar procedimientos simples como control de hemorragias, desmayos, RCP, quemaduras y atragantamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los primeros auxilios? Como ustedes lo dijeron, una atención inmediata, pero es una atención temporal. ¿Ok? Entonces, quiero que nos quedemos con estas dos palabras. Por un lado, atención inmediata y temporal. ¿Por qué es temporal? Porque los primeros auxilios consisten en esa atención, en brindar ayuda en la emergencia, en la urgencia, para prevenir la muerte del paciente hasta que llegue el personal capacitado, ya sean rescatistas, bomberos, personal de salud, para que ellos finalmente den una atención, den ya la ayuda que sería permanente, que solucionaría como tal el problema. Entonces, los primeros auxilios es contener el problema, que nosotros ayudamos a que, ese paciente no fallezca, a que ese paciente no se complique ante la emergencia que está sucediendo de forma temporal. Sostenemos hasta que llegue la ayuda. Ahora, estos primeros auxilios, por ejemplo, yo soy de Ecuador. Entiendo que la mayoría de ustedes son de Perú, entonces no sé cómo sea en su país. Asumo yo que va a ser, es una realidad muy similar a la nuestra, ¿sí? Similares condiciones económicas, similares condiciones sociales. Entonces, el tema de salud es un tema que muy probablemente sea muy similar. En mi país, si yo en este momento llamo que tengo una emergencia, la ambulancia mínimo se demora 40 minutos en llegar. Y si la emergencia es un atragantamiento, en esos 40 minutos tranquilamente el paciente que está atragantado puede fallecer. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes sepan brindar esos primeros auxilios para que en lo que se demora en llegar la ambulancia, ustedes le den soporte a esa persona para que no fallezca, o sea, para que resista hasta que llegue la ambulancia. ¿De acuerdo? Permítanme un segundito, por favor. Ok. Ahora, ¿por qué son importantes estos primeros auxilios? Como les estaba comentando, cada segundo cuenta. En los primeros auxilios, cada segundo cuenta. El paciente atragantado, un paciente con una hemorragia activa, un paciente infartado, en el RCP, por ejemplo, en una quemadura. Cada segundo es de vital importancia, porque cada segundo que esa paciente no recibe atención le va quitando minutos de vida, probabilidades de sobrevivir ante la patología que están presentando. ¿Ok? Y como les estaba comentando, se puede salvar la vida antes de que llegue la ambulancia, en el paciente atragantado, en el que está asfixiado, en este paciente en el que si nosotros esperamos que llegue la ambulancia y sigue atragantado, probablemente hasta que llegue la ambulancia falleció. Pero si nosotros conocemos, tenemos el conocimiento teórico y práctico de este tipo de qué hacer ante este tipo de emergencias, le podemos salvar la vida, ¿sí? Ahora, vamos a empezar con lo que es el triángulo paz.
Entonces, ¿qué significa este triángulo paz? Este triángulo paz lo vamos a aplicar en todos los primeros auxilios, independientemente de cuál sea la patología. Un infarto, una hemorragia, una quemadura, un atragantamiento, una fractura, una luxación, un esguince, independientemente de la patología, vamos a aplicar el triángulo paz. ¿Qué significa este triángulo paz? Primero hay que tener en cuenta lo siguiente. Todo lo que hemos visto en las series, Grey's Anatomy, Residentes, todas las series médicas en donde, sí, no importa, se está hundiendo el piso, yo me lanzo a salvar a la persona. No son cosas que se deben hacer así. Eso es la idea que nos ha metido como tal la industria de las series y de las películas sobre qué es realmente salvar una vida. ¿Ok? Entonces, primero, no somos superhéroes, no somos inmortales. Si yo me meto en una situación en donde se está hundiendo el piso, capaz no solo termina falleciendo el paciente, sino que yo también. Y ese no es el objetivo. El objetivo es tener personal para que puedan ayudar, no que ese personal se lastime en el intento de ayudar y en lugar de tener una ayuda, mejor tenemos más carga que ayuda. ¿Ok? Entonces, haciendo referencia a este triángulo paz, lo primero que vamos a hacer ante cualquier emergencia, proteger. ¿Ok? ¿A qué hace referencia proteger? Proteger significa que vamos a brindar ayuda siempre y cuando tengamos un lugar seguro. ¿A qué hace referencia este lugar seguro? Como les estaba comentando, se está hundiendo el piso, yo me lanzo a hacerle RCP mientras se está hundiendo el piso. Ese no es el objetivo. El objetivo es poder trasladar ese paciente a un lugar seguro donde el piso esté estable para que ahí poder iniciar el RCP y así no estamos en riesgo el paciente y yo. ¿Ok? Entonces, primero vamos a buscar un lugar seguro. Vamos a verificar que el lugar en donde vamos a brindar atención sea un lugar seguro. Segundo, avisar. ¿A quién vamos a avisar? La línea en general mundial 911. Ahora tenemos en cada país la línea de los bomberos, la línea de los rescatistas, línea de policía, pero el punto es avisar. ¿Avisar a quién? ¿A quién nos puede brindar ayuda? Generalmente el 911 es la instancia que hace una derivación y dice, pues necesitas bomberos o necesitas ambulancia, necesitas rescatistas, pero avisar, ¿ok? Entonces, hago un hincapié en que yo digo 911, no 911, no 911, sino 911. ¿Por qué? Porque las instituciones que están a cargo de ver los manuales en los que hace referencia a esta situación de los primeros auxilios, medicina prehospitalaria y este tipo de situaciones, se ha visto que hay mayor eficacia cuando yo digo llama al 911 antes que llama al 911, llama al 911. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en una situación en donde, por ejemplo, tenemos niños, si yo le digo a un niño llama al 911, el niño fácil me dice, es que yo no conozco ese número. ¿Ya? O estamos en un lugar en donde hay personas analfabetas. Me van a decir exactamente lo mismo. Yo no conozco ese número. Y están en todo lo correcto, porque el 911 es un número que es, ya se requiere de una instrucción para poderlo conocer. Pero si yo les digo, llama al 911, independientemente, cualquier persona va a poder llamar al 911, porque incluso en los preescolares se les enseña este número de emergencia. ¿Y cómo se les enseña? 911. Entonces, así nosotros ganamos, por así decirlo, minutos en donde no tenemos que explicarle de, no, es este número con este, y a la final termino haciendo yo el trabajo en lugar de delegar. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros vamos a avisar, avisamos al 911, no 911, no 911, sino 911. Y por último, empieza la parte de la acción, por así decirlo. ¿Qué sería lo que hace referencia a socorrer? A socorrer ya es brindar la atención a ese paciente dependiendo de su patología. ¿Ok? Entonces, si es que está infartado, hablaríamos de RCP, si es que está atragantado, hablaríamos de OVACE, si es que tiene una fractura, si es que tiene una hemorragia, si es que tiene una cortadura o un tipo de herida, independientemente de eso. ¿Ok? Entonces,
Siempre, en cualquier situación de primeros auxilios, proteger, avisar, socorrer. Paz. ¿Ok? Proteger, avisar, socorrer. Paz. El triángulo de paz. Ahora, una vez que yo ya realicé mi triángulo de paz, yo ya estoy en un lugar seguro, yo ya avisé al 911 que tengo una emergencia, vamos a empezar con la parte de socorrer. En todas las patologías que vamos a ver a lo largo de estas 5 clases, vamos a hacer una evaluación inicial. ¿La evaluación inicial en qué consiste? En que yo primero veo lo más fundamental en mi paciente para tenerlo con vida o para verificar si tiene o no tiene signos vitales, y posterior a eso yo voy a centrarme netamente en la patología. Por ejemplo, una pierna fracturada. Primero hago la evaluación inicial, que ya vamos a hablar de esta evaluación inicial, y después de que hago la evaluación inicial, me voy a centrar en la fractura de mi paciente. ¿Ok? Entonces, vamos a valorar el estado de conciencia. ¿En qué hace referencia el estado de conciencia? Si es que el paciente me habla, si es que el paciente no habla, si es que el paciente parece que me habla pero como borracho, o cuando yo le hago una pregunta me contesta y después está como dormido. Entonces, el estado de conciencia es súper importante porque nos indica neurológicamente cómo está ese paciente. Un paciente que coge y me dice, sí, me duele la pierna, me duele un montón la pierna, por favor ayúdeme. Es un paciente que está consciente y que tiene la capacidad mental para identificar el dolor, la localización del dolor y para pedir ayuda. Ahora, un paciente que yo le digo, señor, está bien, y me dice, ajá, señor, indíqueme dónde le duele. Abajo, que no me puede formar una oración, que le cuesta hablar, es un paciente que neurológicamente ya no está bien. ¿Qué significa? Que ya sea porque tuvo un evento traumático, asumiendo un accidente de tránsito, o si tiene una fractura y que únicamente su lesión es la fractura y el paciente no me está hablando, significa que me ha perdido tanta sangre que la oxigenación al cerebro ya no me está llegando y yo estoy teniendo ya, empiezo a perder funciones cerebrales como tal. Entonces, el estado de conciencia es súper importante. ¿Cómo yo valoro el estado de conciencia? Aunque la pregunta sea ilógica, siempre, señor, señor, tocando con fuerza en el pecho, ¿se encuentra bien? Si el paciente me responde, no, me duele tal cosa, o sí, sí, estoy tranquilo. Si el paciente en general habla, ok, estado de conciencia bien. Ahora, un paciente que le cuesta formular una oración, que le cuesta localizar el dolor, porque ya, digamos que me dice, sí, me está doliendo, yo le digo, ¿dónde? Y me dice, ya sea con la mano o me dice, me duele la pierna, o me señala el lugar en donde le está doliendo, es un paciente que está neurológicamente bien. Pero un paciente que no me hable, solo me dice, yo, señor, señor, ¿se encuentra bien? No, señor, ¿qué le pasa? No me responde. Y yo le digo, ¿le duele? Y dice, sí, o solo mueve la cabeza. Y le digo, ¿dónde? Y no me avanza a señalar, no puede localizar el dolor. Es un paciente que no está bien en su estado neurológico, en su estado de conciencia. Posterior a valorar el estado de conciencia, vamos a aplicar lo que hace referencia al ABC. ¿Qué significa el ABC? En la A, nosotros vamos a verificar la vía aérea, vamos a proteger la vía aérea. ¿Cómo yo protejo la vía aérea? Colocando a mi paciente en posición de olfateo. ¿Qué significa la posición de olfateo? No sé si es que ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de a los bebés cuando se los pone boca abajo, ellos levantan la cabeza. Un bebé de un mes y medio, ya me levanta la cabeza. Cuando me levanta la cabeza es como que estuviera olfateando algo y levanta la cabeza. Esa es posición de olfateo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con la posición de olfateo? En esta posición, yo hago aquí un ángulo de 90 grados, lo que significa que de la nariz entra el aire y luego baja. ¿Ok? Con la posición del olfateo, yo intento corregir esto para que no tengamos esta angulación de 90 grados y tengamos una vía directa hacia los pulmones. Entonces, así yo protejo la vía aérea. ¿Cuáles son las condiciones en donde yo no coloco
posición de olfateo es en un paciente que está convulsionando o en un paciente que tenga lesión cervical. En pacientes con lesiones cervicales, cervicales hablamos de cuello, yo no toco la cabeza, yo no manipulo el cuello, porque en esa manipulación puedo lesionar nervios y puedo causar cuadriplegias en el paciente. ¿Qué es una cuadriplegia? Pierde la sensibilidad y la movilidad del cuello hacia abajo. ¿Listo? Entonces, en pacientes de convulsiones y pacientes con lesiones cervicales, o sea, del cuello, yo no toco la cabeza, yo no hago posición de olfateo. En el resto de patologías, en todas posición de olfateo, corrijo la cabeza. Como podemos ver en esta imagen de aquí, existe una corrección como tal de la cabeza en esta imagen de aquí, en donde se quita la angulación de 90 grados que existe entre la nariz y la tráquea y convierto todo en un ángulo de 180 grados, en donde el aire entra de forma directa. Si se dan cuenta, la cabeza se va toda hacia atrás, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la siguiente parte? La B, que hace referencia a la respiración, ¿ok? Entonces, en la respiración, ¿qué es lo que yo valoro? Básicamente que mi paciente esté respirando, ¿sí? ¿Cómo yo valoro la respiración? Veo, oigo y siento la respiración. Veo que el tórax se expande con la respiración, ¿sí? Entonces, yo respiro, se mueve mi tórax. Este, yo veo que se mueve mi tórax cuando respiro. Si coloco las manos en mi tórax, yo siento, así no sea una respiración profunda, yo siento la respiración. Pueden probar ustedes en sus casitas, coloquen sus manitos en su pecho, yo siento la respiración. Ok, permítanme un momentito, por favor, ¿sí?
Ok, entonces hicieron el ejercicio, se sintieron su respiración. Ahora, en la parte de oír es súper importante lo siguiente. Hay muchas veces que generalmente en accidentes de tránsito, accidentes de alto impacto, la respiración no es como nosotros la sentimos ahorita, sin nada obstruido. Y empieza a hacer unas respiraciones como ronquidos o como una crepitación. ¿Ok? O incluso hay veces que por las fracturas en el tórax, cada que respira, como las costillas están fracturadas, se escucha un crepitante, como un chasquido, cada que se expande el tórax. Entonces es súper importante toda esa parte. ¿Por qué? Si se dieron cuenta, cuando yo les dije sentir, oír la respiración, todo el tiempo las manos aquí, las dos manos, no solo una en la mitad del pecho, las dos. ¿Por qué? Porque hay patologías en las que solo se expande un pulmón y el otro se queda estático. ¿Y cómo yo me doy cuenta de eso? Porque hay veces que la caja torácica se expande, tocando, sintiendo, palpando. Y ahí yo me doy cuenta que solo se expande un pulmón y el otro se queda quieto. Mi otra mano está estática. Entonces, esas son patologías que uno tiene que saber manejar, ¿ok? Pero lo más importante, que el paciente esté respirando, así sea por un pulmón, pero que esté respirando. Porque si no respira, significaría que estamos en un paro respiratorio, ¿ok? Aquí vamos a empezar a corregir muchos conceptos que lastimosamente a lo largo de nuestra vida por nuestras mamás, por nuestras abuelitas, por la vecina, por la farmacia, por la televisión, los tenemos mal presentados. Entonces, por un lado tenemos un infarto respiratorio o un paro respiratorio, por otro lado un paro cardíaco, un infarto cardíaco y la unión de los dos, un infarto cardiorrespiratorio, un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Puedo tener por separado, como les dije, solo respiración, solo corazón o los dos unidos, corazón y pulmones. ¿Sí? Entonces, si es que yo veo que mi paciente no está respirando, vamos a lo siguiente. La C que hace referencia a la circulación. Entonces, en la circulación, ¿cómo yo verifico que mi paciente esté con circulación? Tocando pulsos y viendo llenado capilar. Entonces, el pulso. Lo más común, pulso carotidio. Yo para tomar el pulso, tomo el pulso en las arterias grandes, de gran calibre, porque si estamos hablando de que mi paciente está con una patología, ya sea esto, un infarto, una quemadura, una hemorragia, una fractura, los pulsos distales de las arterias pequeñitas se pierden, se hacen muy débiles y de difícil percepción. Entonces yo me voy a los pulsos de las arterias más grandes que tiene mi cuerpo. Pulso carotidio es uno de estos. ¿Cómo tomo el pulso carotidio? Si yo giro la cabeza, aquí se marca un músculo. Este músculo es el músculo esternocleidomastoideo. El pulso carotidio queda por debajo, por detrás del músculo esternocleidomastoideo. Y sienten. ¿Ok? Ahora, ¿cómo debo tomar el pulso? Yo tomo el pulso de mis 5 dedos con estos 4, cualquiera de los 4, con este, con este, con este, con este. Nunca tomo el pulso con el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar, al ser el dedo, que a la final es el dedo de nuestra evolución, que es la prueba viviente de nuestra evolución, se dan cuenta, los monos también tienen 5 dedos. El punto es que mi pulgar es mi dedo desarrollado, mi dedo de evolución. Entonces, él tiene una irrigación propia y probablemente si yo tomo el pulso con él, lo que yo sienta no sea mi pulso como tal, sino el pulso de mi dedo pulgar. Entonces, con el dedo pulgar nunca tomo el pulso. Como vieron, yo lo que hice fue mis 2 dedos y aquí. Si ustedes lo desean hacer en casa, que sería lo ideal, porque así el conocimiento se va reforzando, giran la cabeza, aquí se marca un músculo. Todo este músculo es el músculo esternocleidomastoideo. Por detrás de este músculo, yo siento mi pulso. Ese es mi pulso carotidio, ¿ok? ¿Dónde más puedo tomar el pulso? En la arteria braquial.
¿dónde queda esta arteria? Si yo hago mi brazo así, ¿ok? Hago fuerza, aquí se marca el músculo bíceps. Debajo del bíceps, yo tengo mi arteria braquial. Insisto, pueden hacerlo en casa para que vayan palpando sus pulsos. Y en caso de que no los encuentren, avísenme, escriban en el chat, doctora, no encuentro el pulso, para así poderles ayudar y poderles guiar de mejor manera cómo localizar esos pulsos. Y por último, el pulso femoral. ¿Dónde encuentro el pulso femoral? En las ingles, ¿ok? En la ingle, en la mitad de la ingle, 2 deditos. Aplastando fuerte porque ese pulso es profundo, ¿ok? Ahora, en un paciente que está, digamos, botado en la calle, yo veo que está en la calle, que hay un montón de gente, nadie sabe qué hacer porque nadie siguió un curso de primeros auxilios, pero yo sí, entonces me acerco. Lo primero que hago no va a ser tocar el pulso femoral, porque vamos, es un desconocido, la gente tampoco sabe que, o sea, somos dos desconocidos a la final, se puede malinterpretar la situación porque el pulso femoral es un pulso que queda en la ingle. ¿Sí? Entonces, yo primero pulso carotidio, si no siento pulso carotidio, pulso braquial. Si no encuentro pulso braquial, pulso femoral. En ese orden vamos a ir palpando. Pero si ya encontré pulso carotidio, suficiente. No necesito buscar más pulsos. ¿Ok? Ahora, por un lado, es importante que sientan el pulso, pero no es únicamente lo que se debe hacer. No es solo cuestión de coger y decir, ah, sí, le está latiendo. No, es de saber interpretar este pulso. ¿Es un pulso lento o es un pulso rápido? ¿Es un pulso fuerte o es un pulso débil? Todo esto son sinónimos de diferentes patologías. Es un pulso lento, ¿ok? Ese corazón está latiendo lento. ¿Por qué está latiendo lento? Ya sea, pónganse y el paciente está fracturado y por la fractura está perdiendo sangre. Y nosotros no sabemos. Y la forma de poder identificar eso, de que nosotros podamos intuir, es con el pulso. Es un pulso que está lento y está débil, ¿ok? Ese pulso es sinónimo de que al corazón le está costando latir o de que ya en los grandes vasos mucha sangre ya no le está llegando o con la misma fuerza ya no le está llegando. Ojo con ese paciente. O la otra es un pulso rápido y débil. Ok, significa que ese corazón todavía está luchando, pero está ahorrando energías en la fuerza. La otra condición es un pulso rápido y fuerte. Por ejemplo, cuando yo me voy a hacer ejercicio, después de hacer ejercicio, es un pulso rápido y un pulso fuerte, porque ese corazón está toda máquina. Es un corazón sano, es un corazón que late fuerte, es un corazón que puede latir rápido para suplementar la necesidad de oxigenación en el cuerpo. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo sé cuándo es rápido, cuándo es lento? Sencillo. El pulso debe ser en personas adultas entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, cuando yo voy a controlar la circulación, pongo cronómetro en mi teléfono, 1 minuto, y voy contando cada latido 1, 2, 3, 4 y así cuántos latidos yo tuve en 1 minuto. Digamos que en 1 minuto tuve 80 latidos. Estamos bien, porque lo normal es entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Listo? Ahora, digamos que en 1 minuto yo tuve 40. Chuta, está muy lento. Significa que algo le está pasando, o sea, que mi paciente se me está complicando. O que yo tuve 110. Está muy rápido. ¿Qué le está pasando a mi paciente? ¿Ok? Entonces, en todos los primeros auxilios, en todas las clases que vamos a ver, en todas las patologías, siempre, 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 lo primero que hacemos es la evaluación inicial. Entonces, en la evaluación inicial vamos a ver estado de conciencia. Una vez que tenemos estado de conciencia, nos vamos con el ABC. La A, que hace referencia a la vía aérea, la B, que hace referencia si mi paciente está respirando, y la C, que hace referencia si es que a mi paciente le está latiendo el corazón o no. Que nosotros vemos eso con las pulsaciones como tal. Ahora, ¿cuál es la otra forma en la que nosotros podemos también identificar la parte de la circulación? Es con el llenado capilar. ¿A qué hace referencia el llenado capilar?
Los capilares son las secciones terminales de nuestras arterias y nuestras venas. Por ende, son los vasos más pequeños que tiene nuestro cuerpo. Ahora, cuando nuestro cuerpo entra en modo ahorro de energía o ahorro de sangre, nuestro cuerpo empieza a quitar sangre desde lo más pequeño a lo más grande. Entonces, los primeros afectados van a ser los capilares. ¿Cómo yo puedo valorar eso? Mi uña está de color rosado. Si yo aplasto mi uña, se pone de color blanco. Si yo suelto mi uña, se pone inmediatamente de color rosado. Este cambio de blanco a rosado debe durar máximo 2 segundos, no minutos, segundos, porque es lo que se debería, fisiológicamente se debe demorar los capilares en tener ese retorno de sangre para poderle dar color. Ahora, si es que se me demoró más de 2 segundos, significa que mi corazón, mi cuerpo empezó a ahorrar y empezó a restringir sangre de estos lugares periféricos. Ahora, ¿qué significa? Que puede que yo esté perdiendo sangre, porque ¿para qué más voy a querer ahorrar sangre? Esto es súper importante en situaciones de hemorragia, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta o todo está claro? Y todo está claro en la bueno, no en la presentación, en en el Meet nosotros tenemos la opción de que puedan reaccionar. Entonces, quiero que reaccionen con un like. ¿Así? ¿Ok? Entonces, cada que yo les pregunte si algo está claro, espero que me manden likes. Y si no está claro, me mandan por el chat su pregunta para yo poderles responder su pregunta. Fanny, estás levantando la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Ok, creo que hoy hubo un problemita con la cuestión de la levantada de mano y versus el pulgar. Vamos, sigamos avanzando con la clase. Ahora, una pequeña introducción a uno de los temas que hace referencia a las hemorragias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder identificar? ¿Qué es lo que vamos a aprender en el tema de hemorragias? Los tipos de hemorragias que tenemos. A ver, Silvia, antes de empezar con el tema de hemorragias, contesto tu pregunta, Silvia. La posición de olfateo no se aplica en una persona que esté convulsionando, o sea, con ataques, con convulsiones, con epilepsia, y en personas que tengan lesiones a nivel de las vértebras cervicales, o sea, del cuello. En esas personas, en las personas que tienen lesiones a nivel del cuello, yo en general no toco la cabeza, prohibido tocar la cabeza. Y en las personas que están convulsionando, yo no coloco posición de olfateo. ¿Por qué? Porque en estas personas, durante la convulsión, se pierde el tono muscular. Entendamos que la convulsión es lo siguiente, es una hiperactividad de las neuronas. La neurona funciona con electricidad, entonces una neurona le pasa a la otra neurona electricidad y es así como funciona en general el cuerpo, para hablar, para respirar, para oír, para hacer absolutamente todo. ¿Cómo se pasa esta información? ¿Cómo nosotros podemos funcionar? Es una neurona le pasa la información a otra neurona a través de electricidad. En la convulsión existe un cortocircuito. Y es esta hiperactividad neuronal que les comento, en donde en lugar de, digamos, que yo le pasaba 1 voltio de electricidad, en la convulsión empieza a pasar 20 voltios de electricidad. Por ende, es una hiperactividad neuronal y es que se dan estos movimientos, estos movimientos tónico-clónicos del cuerpo en general en la convulsión. Ahora, teniendo en cuenta eso, estos movimientos se representan en el cuerpo porque los músculos o sea, tienden a moverse en el cuerpo por esta hiperactividad, pero le pasa exactamente a todo el cuerpo, al cerebro, este,
al cerebro, a los ojos, a la nariz, al corazón, al intestino, absolutamente a todo. ¿Ok? Pero se ve reflejado en donde es más representativo en los músculos. De todo esto quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Un músculo tiene una parte que se llama el tono muscular. ¿Qué significa el tono muscular? Es la capacidad de mi músculo de quedarse en una posición. ¿Sí? Yo tengo mi músculo en esta posición. Entonces mi músculo queda como que está siempre alerta. De modo que si yo hago este movimiento de flexión de mi brazo, mi músculo como estaba en su tono, del tono hasta la flexión, no es que tiene que utilizar un súper impacto para yo poder hacer ese movimiento, no, porque el tono es una reserva de energía y cuando de mi cerebro le dice a mi brazo, te vas a mover, de ese tono es de donde arranca el movimiento. Ahora, de esto es súper importante que tengan en cuenta lo siguiente. La lengua es un músculo. Entonces, a la lengua ser un músculo, la lengua también tiene tono muscular. A la lengua, al ser un músculo, en una convulsión, la lengua pierde el tono como todos los músculos del cuerpo y también entra en un estado epiléptico, a temblar, a moverse. Si yo coloco a mi paciente en posición olfateo hacia arriba, la lengua como perdió como perdió ese tono muscular, o sea, es blandengue, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir hacia atrás, ¿ok? Y al irse hacia atrás, me obstruye la vía aérea. Y si me obstruye la vía aérea, ese paciente va a dejar de respirar, se va a asfixiar, como que se estuviera ahogando. Por eso yo en los pacientes de convulsiones no hago posición de olfateo, porque en lugar de ayudar, perjudico. ¿Qué es lo que hago en el paciente con convulsión? Yo le pongo la cabeza hacia un lado, giro al paciente hacia un lado. Como la lengua, al igual que el resto de los músculos, está así, esa lengua por gravedad se va a ir hacia un lado y al irse hacia un lado me deja la vía aérea libre, porque por más de que ese paciente esté convulsionando, el corazón todavía le late, todavía puede respirar y así yo evito que el paciente tenga cualquier tipo de complicación. ¿Ok? Ahora, me preguntan, ¿el pulso en el niño cuántas veces por minuto es? Ok, esto es un poco más complejo. En los niños, el ritmo cardíaco, que es lo que hace referencia al pulso, depende de la edad. En un niño recién nacido, el pulso debe ir de 140 a 160. En un niño de un año puede ir entre 120 a 100. Entonces, depende de la edad que tenga el niño para poder saber cuál es el pulso que debería tener. Un niño de 12 años ya tiene las pulsaciones de un adulto, entre 60 a 100, pero entre más pequeño el niño, más rápido le late el corazón, porque ellos necesitan oxígeno porque están en un proceso de crecimiento como tal. ¿Ok? Entonces, darles un número exacto, así como les digo, en los adultos 60 a 100, en los niños es muy complicado porque en los niños depende de un grupo etario. Igual, recordar que no es lo mismo un adulto que un niño. Por un lado, ahorita lo que vamos a ver y nos vamos a centrar es en los primeros auxilios en los adultos, que en ciertas clases sí vamos a hablar de los niños, pero van a ser cosas generales, no a profundidad, porque en los niños el cuerpo funciona completamente diferente. ¿Ya? No es que, en el adulto la dosis es 100 y en el niño la mitad. No, no es así, porque el cuerpo del niño funciona muy diferente. Vamos a seguir avanzando con la clase. Entonces, como les estaba comentando, la cuestión de las hemorragias. Entonces, en las hemorragias, nosotros vamos a ver qué tipos de hemorragias tenemos. En lo que hace referencia a los tipos de hemorragias, podemos ver el grado de la hemorragia, una hemorragia leve, moderada, severa. El vaso comprometido, en el vaso comprometido, una hemorragia por un vaso venoso, por un vaso arterial o por un capilar. O la localización, una hemorragia interna, una hemorragia externa. ¿Ok? ¿De qué depende todo esto? O sea, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos el tipo de hemorragia? Porque no es lo mismo una hemorragia leve que una hemorragia grave. En una hemorragia grave yo necesito otro tipo de manejo en ese paciente versus la hemorragia leve.
No es lo mismo una hemorragia por un vaso arterial que por un vaso venoso. En el vaso venoso yo necesito un manejo diferente, más extenso, más agresivo que una hemorragia por un vaso arterial. O la localización, no es lo mismo una hemorragia en donde yo puedo visualizar que le está saliendo sangre al paciente versus una hemorragia interna, por ejemplo, en donde yo a la final, ¿cómo me entero que ese paciente está sangrando o no está sangrando? Y así también, dependiendo de cuál es el tipo de hemorragia que yo tengo, vamos a determinar qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, en lo que hace referencia a las extremidades, elevar la extremidad para así, por gravedad, competir contra el cuerpo y disminuir el nivel del sangrado. Si es que es una hemorragia, me corté el brazo. Aparte de elevar la extremidad, ¿qué más debo hacer? Hay que curar esa herida, ¿ok? En las hemorragias internas, por ejemplo, la colocación de hielo para hacer vasoconstricción. Ahora, ¿qué no hacer? No es importante solo que sepamos qué hacer, sino también qué no hacer, porque como les digo, tenemos un conocimiento que es de, es que mi abuelita cuando pasaba esto hacía tal cosa, o mi mamá me dijo que me pusiera tal cosa en la herida para que se lograra cicatrizar. ¿Ok? Entonces aquí vamos a romper bastantes mitos y vamos a también a comprobar algunos mitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando empieza a salir sangre por los oídos, el hecho de que no hay que tapar los oídos, algo muy importante, no utilizar un torniquete, que es lastimosamente lo primero que instintivamente uno intenta hacer cuando tiene una hemorragia. ¿Por qué? Porque lo ha visto en la televisión, colocar torniquetes. Pero, por ejemplo, aquí les voy a explicar por qué no hay que colocar un torniquete o porque el torniquete es la última opción en el caso de las hemorragias. O algo tan sencillo, un sangrado de nariz, que es lo típico que sabe hacer la mamá cuando ve que el hijo le está sangrando la nariz. O en general, nosotros vemos que a alguien le está sangrando la nariz, haz la cabeza para atrás, haz la cabeza para atrás. Y son de las cosas que no hay que hacer. ¿Ok? Entonces, eso en lo que hace referencia al tema de hemorragias. Ahora, en la cuestión de las heridas. En las heridas nosotros vamos a ver, por un lado, perdón, por un lado vamos a ver las heridas agudas. ¿Qué significa agudo? Lo que me está pasando en este momento. ¿Ok? Dentro de las heridas agudas vamos a ver la clasificación, porque de eso también va a depender el manejo que le demos a la herida. Una herida cortante, una herida punzante, una herida contusa, una abrasión, una herida avulsiva o las heridas por quemadura. Y por otro lado, las heridas crónicas. ¿En qué nos vamos a centrar? En las heridas crónicas, básicamente en las úlceras. Úlceras por presión, úlceras neuropáticas, úlceras vasculares y úlceras neoplásicas. ¿Sí? Que esto de aquí también es súper importante porque todos en algún momento vamos a ver una úlcera y que ustedes sepan identificar, esta es una úlcera de tal tipo y en esta úlcera tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque eso me dieron en el curso de primeros auxilios. Esto ayuda muchísimo, ¿sí? Y así también, dependiendo del tipo de herida, ya sea una herida aguda, una herida crónica, vamos a ver los tipos de cicatrización que tenemos. Una cicatrización de primera intención, de segunda intención, de tercera intención o de cuarta intención, para que nosotros incluso sepamos hacer la curación de una herida que ya esté en fase de cicatrización. ¿Ok? Entonces, todo eso vamos a abarcar en el tema que va a hacer referencia a las heridas. También vamos a tener un módulo que es de quemaduras. Entonces, en el módulo de quemaduras, ¿qué es lo que vamos a aprender? Por un lado, que nosotros sepamos identificar una quemadura de primer grado, de segundo grado superficial, de segundo grado profunda y de tercer grado. Que nosotros vamos a saber qué hacer y ante qué quemaduras yo puedo actuar y en qué quemaduras no puedo tocar. Por ejemplo, una quemadura térmica, ya sea por fuego directo, por agua hirviendo, por aceite. ¿Qué tengo que hacer ante esa quemadura? ¿Qué no debo hacer ante la quemadura? Versus una quemadura eléctrica, una quemadura por un ácido o por una base. ¿Ok? Ahora,
para entender ese tipo de quemaduras, también en qué momento yo debo llevar al paciente, ya sea mi familiar o un amigo o una persona de la calle, en qué momento debemos acudir a un centro médico y en qué situaciones yo puedo solucionar esa quemadura en casa. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros vamos a poder valorarlo de acuerdo a los grados, al porcentaje de quemadura del cuerpo que tenga el paciente, que es lo que vamos a aprender. Y asimismo, que en un adulto no es lo mismo que valorar la quemadura que en un niño, porque no es lo mismo que el niño se queme la barriga versus que el adulto se queme la barriga, porque en el niño la barriga significaría que tiene el 18% de su cuerpo quemado versus que en el adulto sería el 9 o el 11%. ¿Listo? Y también para poder identificar todo esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la composición de la piel. Entonces, vamos a aprender las capas de la piel. Vamos a aprender la epidermis, vamos a aprender la dermis y la hipodermis. En este caso, en esta imagen dice tejido subcutáneo. Entendiéndose que la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y su principal función es protegernos de virus, bacterias, polvo, ácaros, absolutamente todo lo externo. ¿Ok? Entonces, de la piel hacia afuera, todo está contaminado. De la piel hacia adentro, todo está súper limpio. Es un campo estéril, por así decirlo. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la composición de esta piel para que tenga esas propiedades? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la parte superficial de la piel a la final son células muertas y que esas células están llenas de queratina y es esa queratina la que le da la capa de protección a la piel? Entonces, cuando en la propaganda sale, tómate tal cosa que te ayuda a producir colágeno para las uñas, para el cabello, para darle brillo a la piel, aquí vamos a ver que realmente es como la industria, como la farmacia, como estos remedios naturales nos quieren vender algo por aprovechándose, porque esa es la palabra, se aprovechan del desconocimiento y a la final las personas caen. O dígame a qué persona no le gustaría tener el cabello súper brillante, la piel súper linda, súper hidratada y lastimosamente cae en la publicidad de esta farmacéutica. Entonces aquí vamos a aprender todo lo que va a hacer referencia a esa parte. ¿Sí? Y lo que quiero que se lleven de esta clase, ¿qué es lo que ustedes deben tener en su botiquín de primeros auxilios? Primero, teniendo en cuenta que ustedes deben tener un botiquín de primeros auxilios en su casa, en su trabajo y si es que tienen un vehículo, en su vehículo, ya sea moto, scooter, carro, no importa, pero en su vehículo. Porque nosotros no sabemos en qué momento se presentan las emergencias. Las emergencias no son únicamente en la casa, no son únicamente en el trabajo. De repente tú estás en tu medio de transporte y ante tus ojos sucede una emergencia. Yo puedo tener el conocimiento, pero si no tengo los implementos, ¿de qué me va a servir? Ok, entonces, con ustedes siempre un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es lo que ustedes van a llevar en ese botiquín? En ese botiquín van a llevar muchos pares de guantes. ¿Los guantes con qué fin? Los guantes con el fin de que los guantes les sirven de protección a ustedes, porque ustedes se deben proteger de ese paciente, de que ese paciente está sangrando, está vomitando o tiene una herida abierta, una herida infectada. Ustedes, su forma de protección es los guantes. Ahora gasas, porque cómo limpian una herida, cómo curan algo si no tienen con qué curar, ¿no es cierto? Entonces gasas, de preferencia gasas estériles y los paquetes grandes, no esas que te vienen una gasa en un paquete, no, los paquetes grandes que vienen 30 gasas, 50 gasas incluso. Ahora, antisépticos. En los antisépticos no quiero el alcohol. ¿Ya? Porque eso es lo típico que te viene en el botiquín de primeros auxilios que compras en cualquier supermercado. No, no alcohol, porque el alcohol es abrasivo. El alcohol lesiona más que ayuda. Entonces, como antiséptico que pueden colocar yodopivirona, que es este líquido café que mancha, o también clorexidina.
¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de esos dos antisépticos nos sirve muchísimo para limpiar cualquier superficie que queramos limpiar, ¿sí? Esparadrapo, vendas. ¿Qué tipo de vendas quiero que tengan en su botiquín? Vendas elásticas, vendas de gasa, vendas de algodón y vendas de yeso. ¿Ok? Un termómetro. El termómetro es opcional. Sí, de preferencia en casa, que es en donde generalmente más puede servir el termómetro, sí, pero para andarlo a cargar, pues no, porque no es que me fracturé la pierna y ya me va a dar fiebre ese rato por infección. No, no es así. A menos que ustedes vayan, ay, es que mi tía está mala de la piernita, entonces como está mala de la piernita voy a ver qué tiene y de repente se dan cuenta que tiene una úlcera que está infectada. Y la tía dice, no es que me he sentido caliente estos días, como yo compruebo si tiene o no tiene fiebre con un termómetro. Tijeras, súper importante. Las pinzas también, súper importantes. Las compresas frías instantáneas. Estas compresas frías instantáneas, ¿para qué es importante? En situaciones de hemorragias, la forma en la que tengo yo para hacer una vasoconstricción rápida y eficaz es aplicando frío, porque ante el frío el cuerpo se contrae. ¿Listo? Analgésicos, como analgésico pueden tener paracetamol de 500 y de 1 gramo y ibuprofeno o ketorolaco. Ibuprofeno de 400, de 600 y de 800, ketorolaco de 10 y de 30 miligramos. Todo vía oral. Nada intravenoso por si acaso, a menos que ustedes sepan manejar vías intravenosas, de acuerdo. Pero si no saben manejar, todo debe ser vía oral. Algodones. Y esto, muy importante, mascarilla de RCP. La mascarilla del RCP es una mascarilla que va a hacer contacto entre la nariz y el mentón del paciente y nos va a permitir dar las ventilaciones. Sin mascarilla de RCP, yo no puedo hacer ventilaciones en el RCP en adultos. En niños es valorable, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que va a ser el día miércoles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o todo quedó súper claro? Recuerden, si es que les quedó súper claro, el like. A ver, voy leyendo las preguntas. Elías, cuéntame, ¿qué quieres saber sobre el yodo? El yodo povirona, sí. Elías, cuéntame, ¿cuál es la pregunta sobre el yodo? Mientras tanto, el sangrado nasal. Como les dije, esta es una introducción de los temas que vamos a ver en estas 5 clases. Cuando veamos el tema de hemorragias, vamos a hablar a mayor profundidad de este tipo de sangrados y ahí igual les comentaré el sangrado nasal, qué es lo que sangra de la nariz y cómo es que se debe controlar esta hemorragia nasal. ¿De acuerdo? Los analgésicos, paracetamol, aquí en la China se llama igual, de 500 miligramos y de 1 gramo. ¿Listo? Recuerden que ya estamos hablando en general para personas adultas, no para niños. Va a haber ciertas clases en donde topemos el tema de niños, pero va a ser muy general, como para que se tenga el conocimiento, pero no realmente específico en los niños. Como les comenté, el tema de niños es un tema muy amplio y completamente diferente a los adultos. El ketorolaco son tabletas que se pueden aplicar de forma sublingual, o sea, se coloca debajo de la lengua y se deja que se derrita ahí. Puede ser de 10 miligramos y de 30 miligramos. Ya, a ver, hay que saber el yodo que podemos comprar. Entonces, si tú pides yodo como tal, el yodo
incluso se lo utiliza para hacer tratamientos de cáncer. Pero yo les dije un nombre, les dije yodo povirona, que es este de aquí. Ujú. Este de aquí, por ejemplo, povidín. ¿Ok? ¿Por qué? Porque viene en una concentración en donde no es agresivo, a diferencia del alcohol. Si tú te raspas la mano y te colocas alcohol, qué dolor, arde. Esa sensación de ardor es porque te está quemando todas las células y eso es lo que no permite una correcta cicatrización. A diferencia de, te raspas la mano y si te colocas después de que vamos a ver cómo en general vamos a limpiar una herida, el último paso de la limpieza de la herida va a ser colocar esto, ya este povidín. Entonces, cuando se coloca el povidín, no existe una reacción de ese tipo, no es ardor, no es dolorosa, al igual que la clorexidina, no es dolorosa, no causa ardor ni dolor, ¿ok? Liz, sí, todas las clases son grabadas de principio a fin. El día de mañana, su coordinador les envía el video de la clase grabada en caso de que algo no haya quedado claro para que puedan volver a escuchar la clase. El agua oxigenada hay que saber usar. Lastimosamente, como les dije, es que yo tuve una tía que vio cómo le limpiaban la herida y le puso agua oxigenada y como le puso agua oxigenada, eso le curó bonito. No, el agua oxigenada hay que saber usar, porque el agua oxigenada sí me detiene sangrados, me sirve para limpiar heridas, pero no todas las heridas. Ya no es que me raspé en la calle manejando bicicleta y me voy a colocar agua oxigenada en el raspado que tengo. No. El agua oxigenada generalmente usamos para heridas que son muy contaminadas, como por ejemplo una herida en un paciente diabético que tiene una úlcera, que está sacándome pus por montones, ahí me sirve el agua oxigenada. En una herida que porque me corté con el cuchillo, no, está contraindicada. ¿Ok? Como les dije, puede ser el povidín o la clorexidina. ¿Listo? Aparte, algo que también es súper importante, suero fisiológico. El suero fisiológico va a ser su mejor amigo. Cuando no tengan agua, el suero fisiológico también cumple la misma función. Limpia y limpia súper bien. Suero fisiológico o solución salina. Es exactamente lo mismo, solo que con diferente nombre. Ahora, Elías me estaba comentando que se lo recomienda en cortes leves. Sí y no, dependiendo. Hay que ver el mecanismo por el cual se produjo la herida. Por ejemplo, si es que es porque estaba con la moladora y se me fue y me cortó el brazo, me cortó la pierna, hay que saber valorar. Por eso les digo, povidín y clorexidina, porque cuando no puedo usar el uno, uso el otro. ¿Listo? Pero todo eso que es cuándo usar qué cosa, cómo debo usar, en qué situaciones voy a usar, en qué momento de la curación debo usar, es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, espero que les haya gustado la clase, espero poder haber prendido en ustedes ese bichito de la curiosidad, de que quieran saber más. La siguiente clase va a ser sobre RCP, que es reanimación cardiopulmonar, por ende vamos a ver un infarto, vamos a ver paro cardiorrespiratorio. Y también vamos a ver lo que hace referencia a OVASE, que es una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. ¿Listo? Entonces, vamos a ver dos clases que son súper importantes. Para el día miércoles les pido lo siguiente. Les pido que
se den un tiempo en donde me puedan prender la cámara, porque no es únicamente que ustedes sepan hacer, que ustedes tengan la teoría en la cabeza, sino que también sepan hacer. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues para que me activen las cámaras y al momento de hacer la maniobra del RCP, después de yo darles la explicación, ustedes lo hagan, poder ver a través de las cámaras y en caso de que se necesite corregir, corregirles. Sí, porque así ustedes tienen conciencia de si estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien la técnica, porque el RCP es de técnica, no es de fuerza, sino de técnica. Y si ustedes saben aplicar de forma correcta la técnica, ustedes van a poder hacer un buen RCP. ¿Listo? Entonces, para la siguiente clase, por un lado eso, que se den un tiempito para que me puedan prender las cámaras, yo les voy a indicar cuándo. No va a ser durante toda la clase, sino es únicamente en la parte de la práctica. Y por otro lado, que tengan con ustedes ya sea una almohada, un muñeco, un peluche, en donde sus manos entren así. O sea, el pecho del muñeco, del peluche o en la almohada, deben entrar dos manos de esta forma. ¿De acuerdo? Para que se pueda hacer la práctica. Eso, bienvenidos al curso de primeros auxilios. Los quiero felicitar a todos ustedes por inscribirse en este curso, por empezar a ser parte de esto, porque este tipo de cosas son las que realmente salvan vidas. Como les digo, a la final yo soy médico, a mí me llegan los pacientes al hospital y cuando ya me llegan al hospital ya llegan en terribles circunstancias, pero si tenemos personas cada vez más, un mayor número de personas capacitadas en lo que hace referencia a los primeros auxilios, significa que hay más personas por la calle en donde pueden socorrer a esa persona y darle minutos, ayudarle, darle más probabilidad de vida de la que realmente tendría, para que vean lo importante que son los primeros auxilios. Entonces, los primeros auxilios es esa persona, la primera persona que va a tener contacto con el paciente y realmente esa primera persona es la que está en sus manos el salvarle la vida al paciente. ¿Listo? Los felicito porque para seguir este curso no tienen que ser personal de salud. Puede ser cualquier persona. Puede ser una ama de casa, un mecánico, un profesor, un psicólogo, personal de limpieza. No importa, porque los primeros auxilios todos los debemos saber aplicar, independientemente de nuestra profesión. Ahora, para que se den cuenta lo valioso de lo que es tener este conocimiento, que ustedes pongan en su currículum en general, que tienen un curso de primeros auxilios, les da muchísimos puntos, porque significa que empiezan a ser una ayuda, empiezan a ser una pieza fundamental en la institución en donde ustedes vayan a trabajar. Nuevamente, bienvenidos y felicitaciones por darse el tiempo, el espacio para recibir este curso. Nos vemos el día miércoles.